Con frecuencia, en países latinoamericanos y tercermundistas, como México, podemos observar las trampas de la pobreza, que limitan el desarrollo del país. La situación ha perdurado durante mucho tiempo. Dicha condición se ha mantenido estancada y en constante declive al paso de cada gobernante que ha ascendido al poder. Otras acciones que refuerzan las trampas de la pobreza son la actitud conformista de los ciudadanos, que prefieren esperar los apoyos económicos de los programas del gobierno, en vez de superarse. Algunos de los factores más influyentes en las trampas de la pobreza son la falta de los servicios básicos y la desigual distribución de las riquezas. Marginalidad y marginación. La primera hace referencia a la incapacidad del sujeto de satisfacer sus necesidades elementales y la segunda al acceso desigual de la población al disfrute de los beneficios del desarrollo. Esto afecta directamente los niveles y la calidad de vida de las personas. La calidad de vida está relacionada con su bienestar físico, económico, mental y espiritual. Las trampas de la pobreza se definen como aquella situación que se da cuando un país pobre persiste en el tiempo sin conseguir salir de la pobreza. Esto debido a que no consiguen desarrollar estructuras que les permitan crecer a nivel económico, social y cultural. Su existencia se basa en la presencia combinada de fallos de mercado y desigualdad de riqueza. Su principal consecuencia es la ausencia de ahorros que permite realizar inversiones productivas en su economía. La premisa básica de las trampas de la pobreza es que el ingreso de hoy determina el ingreso de mañana, y si no se puede lograr que la población pase de cierto nivel, ésta permanecerá indeterminadamente atrapada en la vulnerabilidad, hasta que algo impulse a la población a un punto donde escape de las trampas de la pobreza. ¿Qué mide las trampas de la pobreza? Cuando un país humilde no consigue salir de la situación de pobreza en la que se encuentra, estamos hablando sobre las trampas de la pobreza. Es así porque no existe un ahorro suficiente para realizar inversiones productivas que les permita crecer a nivel económico, financiero, social y cultural. Como antes se mencionó, las primeras justificaciones para una trampa de la pobreza se basaban en la idea de que para salir de la pobreza se debe poder ahorrar para acumular capital y que a los países pobres les resulta difícil ahorrar porque la utilidad de cada peso gastado en comida es muy grande. Los factores que influyen en las trampas de la pobreza son la ausencia de las industrias productivas e instituciones políticas, la existencia de dictaduras o casos de corrupción política, el acceso limitado al crédito y a los mercados de capitales, la falta de servicios básicos de salud o educación, las guerras, el hambre, las sequías, las epidemias, la ausencia de infraestructuras e industrias, las condiciones medioambientales desfavorables, la ausencia de inversiones productivas y de apertura al exterior, la fuga de capitales, el fallo de mercado en la economía del país y la distribución desigual de la riqueza. ¿Qué es la pobreza? La pobreza, de acuerdo con la definición que hace la Organización de las Naciones Unidas, es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas. La pobreza incluye, entre estas condiciones, el acceso a alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación, así como la información. Según la UNESCO, la pobreza se define en términos relativos o absolutos. La pobreza absoluta mide la pobreza en relación con la cantidad de dinero necesaria para satisfacer necesidades básicas tales como alimento, ropa y vivienda. La pobreza relativa se define en relación con la situación económica de otros miembros de la sociedad. ¿Cuántas personas viven en la pobreza en México, en el estado de Veracruz y en el municipio de Veracruz? Según datos de la Coneval, en el año 2018, el 41.9% de la población mexicana, es decir, 52.4 millones de personas vivían en la pobreza, de las cuales 34.5% vivían en la condición de pobreza moderada y el 7.4% restante vivían en condición de pobreza extrema, siendo 43.1 y 9.3 millones de personas respectivamente. De acuerdo con los resultados de la medición de la pobreza en el 2018, el 61.8% de la población de la entidad vivía en situación de pobreza, es decir, 5.088.600 personas aproximadamente. De este universo,
el 44.1%, cerca de 3.230.700 personas, estaban en situación de pobreza moderada, mientras que el 17.7% de la población se encontraba en situación de pobreza extrema. Alrededor de 1.457.900 personas. El porcentaje de la pobreza en Veracruz es de 19.9 puntos porcentuales mayor que el porcentaje nacional, que es 41.9%. El municipio de Veracruz, según el Coneval, en el 2015 contaba con 194.584 personas en situación de pobreza y 20.934 personas en situación de pobreza extrema, representando el 33.2% y el 3.6% de la población respectivamente. ¿Cuáles son los indicadores para identificar una persona en pobreza? La pobreza, cuando una persona tiene al menos una carencia social y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. La pobreza extrema, cuando una persona tiene 3 o más carencias dentro del índice de privación social y que además se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas con esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. La pobreza moderada es aquella persona que, siendo pobre, no es pobre extrema. La incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la población en pobreza menos la población en pobreza extrema. La pobreza por ingresos. Estimaciones realizadas anteriormente para la medición de la pobreza. Estas estimaciones cambiaron debido a que la Ley General de Desarrollo Social pide que la medición de la pobreza en el país se lleve a cabo con un enfoque multidimensional. Consiste en comparar los ingresos de las personas con los valores monetarios de diferentes líneas: alimentaria, capacidades y patrimonio. El término de marginalidad también es usado para referirse a las condiciones y al nivel de vida de los sectores poblacionales afectados por esta, enfocado en la incapacidad de saciar las necesidades humanas básicas. Es un concepto que se sitúa dentro de la teoría de la modernización, según la cual las sociedades subdesarrolladas se caracterizan por la coexistencia de un segmento tradicional y otro moderno, siendo el primero el principal obstáculo para alcanzar el crecimiento socioeconómico y social autosustentable. La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural originado en la última instancia por el modelo de producción económica, expresado en la desigual distribución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del progreso como de los beneficios del desarrollo. El concepto de marginación, en su versión más abstracta, intenta dar cuenta del acceso diferencial de la población al disfrute de los beneficios del desarrollo. Debe notarse que la marginación es un fenómeno que afecta a las localidades y no necesariamente a las personas que viven en ellas. Niveles de vida y sus componentes. El nivel de vida, en esencia, es el bienestar del individuo como integrante de un grupo aspira o puede llegar a aspirar. Para ello no solamente nos centramos en los bienes materiales que dicho individuo acaparará a lo largo de su vida, sino también a los bienes de servicios públicos que provee el Estado como gestor de la circunscripción administrativa donde éste resida. Dichos componentes son empleo, ingresos, comunidad, educación, medio ambiente, compromiso cívico, salud, satisfacción, seguridad y balance de vida-trabajo. Según la OMS, la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar en esencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que viva, y en relación con sus objetos, sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. Para medir la calidad de vida, la OMS hizo un instrumento de medición en el cual se establecen esferas, entre ellas la física, la esfera psicológica, la esfera de grado de independencia, la esfera en relaciones sociales,
la esfera del entorno y la esfera espiritual. En conclusión, las trampas de la pobreza nos afectan a todos los ciudadanos del país, no solo a los que cuentan con bajos recursos y no quieren salirse de su situación, ya que en el momento en el que el gobierno les preste más atención a estos sectores de la población y gaste millones de pesos en tratar de mejorar su condición de vida, de la cual no quieren salir, es una manera en la que se cae en las trampas de la pobreza. Aparte de que descuidan otros sectores que también necesitan apoyo económico, por lo cual al carecer de este afectan a la población en general. Tal es el caso de muchas veces para la falta de apoyo económico hacia la educación y la salud, y al descuidar estos afectan el nivel y calidad de vida de las personas, lo que ocasiona en marginación y marginalidad. Por lo mismo se repite el ciclo y ocasiona que el gobierno tenga que ofrecer programas de nuevo y mandar recursos a las personas en condiciones de pobreza. En conclusión, eliminar la pobreza es un trabajo de todos. Hay que dejar de ser conformistas y no buscar el crecimiento personal. Hay que cambiar el pensamiento de la desesperanza y ayudar a otros a que se puedan mejorar y se den cuenta de que no por ese momento en que no les falte nada, no quiere decir que no lo haga en un futuro. Cada vez hay más personas y menos recursos. El tiempo avanza y la vida es corta, por lo cual se debe avanzar con él.